Hola amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del Décimo Hombre. Desde hace algunos años, la verdad, se está abriendo paso poco a poco, cada vez son más las evidencias de que la humanidad está y ha estado siendo engañada desde el comienzo de la civilización. Pero no es que nos estén engañando en el día a día, en la televisión, en los medios masivos de comunicación, en los conflictos internacionales, política, alimentación, medicina, etcétera. O sea, que sí nos están engañando, sino que nos han engañado sobre el propio origen de nuestra existencia. Como sabemos, el mayor poder que existe no es ni la fuerza, ni el dinero, ni siquiera la inteligencia, aunque esta puede ser muy útil. El mayor poder que existe sobre la Tierra es la información. Y aquel que posea esta información, bajo su custodia, con conocimientos que nadie más tenga, será quien controle a la humanidad. Pero existe un enemigo de estos acaparadores de la información, y este enemigo es el tiempo. Se dice que se puede engañar a una persona durante mucho tiempo, o a una multitud, a mucha gente, durante algo de tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo eternamente. Y en esta época se está dando la circunstancia que cada vez más personas están entrando en contacto con esa verdad, y que lo más importante es que se han creado los medios para que esa información se propague. Que esto haya sido programado o que sea un error de cálculo por parte de estas élites controladoras, o tal vez una acción de un tercer activo que esté impulsando esta apertura de información, pues eso no lo sé. Pero el hecho es que se está produciendo. Una de las premisas más importantes para todo ser es conocer sus orígenes, saber de dónde viene para poder trazar el camino de su destino y poder construir su propio futuro. Si este conocimiento no existe o es tergiversado por terceras partes, lo más probable es que éste sea dirigido por otros. Para ello vamos a comenzar una línea de investigación con el objetivo de sacar a la luz cuál es el verdadero origen de la humanidad. Y aunque hay mucha información que se ha perdido a lo largo de los siglos, sobre todo con la quema de la Biblioteca de Alejandría, donde se encerraba el conocimiento del mundo antiguo, han ido apareciendo textos, artefactos, tablillas, como pudieran ser las sumerias, que nos han ido aportando las piezas necesarias para que con la tecnología actual y las inmensas facilidades de comunicación que disponemos hoy en día, se hayan podido sacar conclusiones sorprendentes. Pero no vamos a irnos muy lejos en nuestra investigación y vamos a tomar como referencia la propia Biblia. Y para ello tenemos que remitirnos a uno de los mejores y mayores traductores de hebreo antiguo, el cual ha desmitificado las llamadas Sagradas Escrituras y ha puesto de manifiesto las tergiversaciones, amputaciones y parches que han sufrido estas escrituras a lo largo de la historia, siempre en beneficio o en defensa de las circunstancias políticas de la época, con el fin de convertir el conocimiento en religión dogmática y con ello tomar el control de la humanidad en sus distintas vertientes. Estamos hablando del señor Mauro Biglino. Biglino ha colaborado como traductor de hebreo masorético, de la que es toda una autoridad, durante casi 30 años para la editorial Ediciones San Paulo, la editorial afín al Vaticano. Biglino acude a la fuente originaria, base de las traducciones cristianas de la mayor parte de las Biblias, el Códice Masorético de Leningrado o Biblia Hebrea Stuttgartiana, y también de las Biblias oficiales publicadas bajo la supervisión de las conferencias episcopales de los distintos países de tradición católica, en definitiva, las aprobadas por el Vaticano. Sus traducciones son literales, sin modificaciones ni añadidos metafóricos, ni invenciones que terceras personas se han empeñado
en emponzoñar por variados y oscuros intereses. Viglino afirma: yo no hablo de Dios porque no sé nada de Dios, y luego porque la Biblia no habla de Dios. La Biblia nos cuenta otra historia. Los autores bíblicos no hablaban de Dios, nos explica. La idea de Dios fue presentada por la teología judía más o menos a partir del siglo V a.C. Tanto la teología como todo aquello referente a Dios no está en la Biblia. Se nos ha hecho creer que la Biblia es un libro escrito en las brumas del tiempo y que una vez escrita jamás fue alterada. En el sentido estricto de que nadie ha puesto sus manos en su contenido, ya que el mismo fue inspirado por Dios. Mas, lo cierto es que la Biblia es una colección de libros antiguos que está entre los que en más ocasiones se han reescrito, modificado, eliminado, corregido, ocultado, perdido, hecho desaparecer y vuelto a hallar de los que hay sobre la faz de la tierra. De los orígenes de estas sagradas escrituras no se sabe nada. La Biblia es un libro sin fuentes. En sus múltiples versiones no existe ni un solo texto bíblico que tenga un autor definido, y esto es un hecho indiscutible. Alexander Rofe, un catedrático de la prestigiosa Universidad Hebrea de Jerusalén durante las últimas 4 décadas, sostiene que cada texto bíblico transcrito a mano bajo dictado nunca es el mismo, nunca. Los textos del 400 a.C. eran como un embudo invertido. Por una palabra que entraba, salían muchísimas más, aquellas que no eran funcionales con la idea que debían transmitir. Pero 2 siglos y medio después de que el embudo cambiara de posición, alguien dijo en el templo: «He aquí, este es el texto oficial». A partir de ese momento, todos los libros se ajustaron para encajar con dicho texto oficial. Y si uno de esos libros era muy divergente y no podía ser destruido por haber sido escrito por sus ancestros, este era enterrado. Los hebreos tenían prohibido destruir sus propios libros. La Biblia nació así, entonces solo podemos pretender que se trata de una verdad. Una de las cosas que han sido modificadas en estas intervenciones ha sido la eliminación de la pluralidad de la palabra Elohim. Nadie sabe realmente con certeza qué significa este término, pero sin dudas la traducción más imaginativa es Elohim igual a Dios. Otro término del cual no se conoce su significado es el de Yahvé, que se asimila al concepto de Dios. Lo único que sabemos con certidumbre es que este término no es de origen judío. El término original, que consiste en las consonantes YHWH, era utilizado por comunidades que no eran judías y que incluso eran anteriores a los mismos. De hecho, hacía referencia a un individuo que gobernaba un antiguo territorio situado en lo que se corresponde con la actual Arabia. El idioma hebreo hizo su aparición oficial en el siglo X a.C., en la mejor de las hipótesis, unos 300 años después de la muerte de Moisés. Nadie sabe qué idioma se hablaba anteriormente, nadie sabe cómo eran los sonidos vocálicos. Las consonantes se escribieron 4 siglos después de que el sonido de las mismas fueran pronunciadas por vez primera. Las vocales se añadirían 1600 años después. De dicho nombre no se sabe absolutamente nada. Debemos tener el valor de decir que a partir de este libro, la Biblia, no se puede obtener ni una sola verdad absoluta. La periodista de la cadena Mediaset Italia, Sabrina Pieragostini, hizo un comentario. Decía que leer a Mauro Viglino significa sentir un vértigo constante. Significa el cuestionarnos todas nuestras certezas respaldadas por siglos de doctrinas, catequesis y tradiciones populares que fueron construidas sobre los cimientos del Antiguo Testamento como un texto revelado con el cual Dios le ha hablado a toda la humanidad. La deidad, espiritualmente hablando, no está presente en el Antiguo Testamento. En particular, en la Biblia no hay un Dios ni hay un culto alguno dirigido a ese Dios. Es por esta razón que en su último libro afirma que la Biblia no es un libro sagrado.
Es un libro que ha salido hace unos meses en España, traducido, que se titula La Biblia no es un libro sagrado, el gran engaño. Es muy interesante, yo os lo recomiendo si queréis saber más sobre este tema. Entonces, ¿quiénes han intervenido a lo largo de los siglos en la modificación de la Biblia? ¿Somos víctimas de una gran mentira? Yo ya os digo que sí. ¿Nos han contado una historia que no es verdad? Por supuesto. ¿Se ha reescrito toda la historia de la humanidad? Continuamente. Pero Beglino va mucho más allá en sus afirmaciones sobre los Elohim. Y vamos a hablar en más vídeos sobre este tema, explicándolo más detalladamente. Vamos a desmontar el Antiguo Testamento tal y cual realmente está escrito, quitando metáforas, alegorías y malas traducciones. Yahvé no era un dios, comía, bebía, sudaba y se ensuciaba. Yahvé era un Elohim, uno de muchos que ejercían como gobernadores sobre la tierra en distintos territorios, y además no debía de ser de entre los Elohim más importantes. El comandante de los Elohim se llamaba Elión, y fue este quien supuestamente delimitó los territorios que debían de administrar cada Elohim. Yahvé asumió el control de una región sin mucho atractivo, habitada por semitas, no semitas, nómadas, seminómadas y otros habitantes nativos, y valiéndose de la tecnología se hizo Dios ante lo que posteriormente se convertiría en el pueblo judío. Hasta Abraham no hay una sola mención en la Biblia a Yahvé, y no se presentó a un pueblo, se presentó a una sola persona, el cual, con el apoyo de este Elohim, reunió un ejército con el que conquistar y dominar todos los territorios circundantes. Así que estos Elohim, hacemos notar que, como hemos dicho antes, Elohim es el plural de El, tenían pugnas y disputas también entre ellos. Yahvé era mencionado en la Biblia como Ismil Chamá, como un hombre de guerra, y aunque sus vidas, las de los Elohim, eran mucho más longevas que la de los humanos, no eran inmortales, y podían morir como cualquier otra persona. Los Elohim eran seres venidos de otro planeta, colonizadores, náufragos, expedicionarios, no se sabe, pero tenían como misión, o se vieron forzados a utilizar, a las especies que ya habitaban la Tierra para su propio beneficio, como objetos de experimentos genéticos y como, nunca mejor dicho, mano de obra barata. Y así hemos llegado hasta nuestros días, como mano de obra barata, siguiendo un sistema el cual nos han programado y del que creemos tener libertad de decisión. Sí, amigos, así como un ordenador no puede salirse de su programa, nosotros estamos programados para seguir con un sistema impuesto desde los principios de la creación del hombre, para actuar de determinada manera y obedecer de determinada forma, lo suficientemente inteligentes para obedecer esas órdenes y lo suficientemente estúpidos para no cuestionárselas. Esto ya lo he dicho más veces. Pero es posible que esto esté empezando a cambiar y que el conocimiento de estas verdades induzca a la humanidad a un cambio de programa, a un código abierto que nos permita elegir el programa que queremos ejecutar y del que seguramente en un principio necesitemos ayuda. Estos herederos del conocimiento primigenio se están dando cuenta de esto, se están dando cuenta de que la humanidad cada vez está adquiriendo más conocimiento prohibido, de que todas las trabas mediáticas y de control que han usado desde siempre ya no funcionan tan bien. Estamos en tiempos del apocalipsis, estamos en tiempos de la revelación, pero esta revelación o apocalipsis no es peligrosa por sí misma, es peligrosa por la respuesta que pueden dar estas élites ante esa revelación y despertar de la humanidad. Una respuesta pudiera ser en forma de reseteo y reinicio del programa. Lo estamos viendo cada día en las noticias que los medios de comunicación masivos, propiedad de estas élites,
se encargan de introducir en nuestro subconsciente para aceptar algo que ya tienen planeado, y así evitar su derrocamiento del conocimiento primigenio. Estamos hablando de guerras y tensiones geopolíticas que vemos continuamente en los medios de comunicación, con el único propósito de conseguir una hecatombe mundial que nos devuelva a la era oscura y caótica de la ignorancia, donde volvamos a ser obedientes peones de sus designios. Amigos, se está produciendo una guerra oculta que está decidiendo el destino de la humanidad, y que en última instancia la balanza se decantará a un lado u a otro, dependiendo de la decisión colectiva de un solo ente, el ente de la humanidad, todos nosotros, que será finalmente quien decida si nos abocamos a una guerra global y a la destrucción o la unión colectiva por un objetivo común. El objetivo de alcanzar ese código abierto que nos permita elegir, ese código abierto que nos permita salir de la Matrix, esa Matrix que solo nos deja elegir libremente dentro de su propio programa. Pues bien amigos, seguiremos profundizando en las investigaciones y traducciones de Mauro Biglino más intensamente, pero por hoy vamos a finalizar este videoprograma del 10º hombre. Como siempre os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Muchas gracias y hasta muy pronto.